¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, al repaso de la actualidad de la jornada. Una portada que viene encabezada un día más por la crisis coreana y con novedades de última hora porque el Pentágono aplaza una prueba de misil balístico intercontinental en medio de las tensiones con Corea del Norte. Eso ocurre cuando a lo largo de este sábado el secretario general de la ONU ha anunciado que China hará todo lo posible para normalizar la situación en la península coreana. Y además les decimos que Sky News asegura que Corea del Norte dispone de 8 cargas nucleares. Y la actualidad de las últimas horas pasa además por Siria y también con la ONU como protagonista. Rusia afirma que el organismo internacional sabotea la investigación sobre el supuesto uso de armas químicas en este país. Más temas, más noticias. Marcha en Miami en apoyo a la reforma migratoria. Se trata de la mayor movilización en la ciudad desde el 2006. El próximo miércoles, el día 10, tendrá lugar una protesta en Washington. Los organizadores piden a la Casa Blanca que se dejen de politiquería y que tomen acciones concretas. Y la noticia económica de las últimas horas está en el foro de Boao, conocido como el Davos chino, y con marcada presencia latina. Perú y México ya han firmado distintos acuerdos comerciales. Ahora mismo aquí en Moscú casi son las 5 de la mañana y 2 minutos y entramos en materia con todos los temas del día. Como les decíamos al principio de este informativo, Estados Unidos ha pospuesto una prueba de su misil balístico intercontinental en medio de la tensión en la península coreana, según Associated Press. Y la tensión esta de la que les estamos contando podría verse disminuida con la ayuda de China, según el secretario general de la ONU. Alexandra Bondarenko nos explica más sobre la situación norcoreana, donde, pese a las sugerencias de abandonar el país, aún permanece allí la diplomacia extranjera. La propuesta hecha por el gobierno de Pyongyang a una serie de países de retirar sus misiones diplomáticas de Corea del Norte ha provocado una ola de reacciones internacionales. Así, los funcionarios extranjeros que se encuentran en las oficinas representativas de las organizaciones internacionales en Corea del Norte ya han discutido las posibles medidas de precaución en caso de un eventual ataque. Además, como informa la Cancillería de Bulgaria, los embajadores de la Unión Europea han de discutir también las posibles evacuaciones en caso de una eventual agresión por parte de Corea del Norte. Sin embargo, todavía todas las misiones diplomáticas siguen funcionando en el país asiático y hay que decir que, como informa un medio surcoreano, ninguno de los países va a retirar estas misiones de Corea del Norte. Al respecto, Estados Unidos ha afirmado que esta propuesta hecha por el gobierno de Pyongyang es un paso adelante en el aumento de la retórica bélica por parte de Corea del Norte y, al contrario a esta declaración, muchos expertos creen que esta propuesta hecha por el gobierno de Corea del Norte es una clara señal para Estados Unidos para que no cruce la línea roja. Podemos decir que verdaderamente hay una preparación para en el caso de que estalle lo que es un conflicto militar. Todos los pasos se están dando poco a poco y los movimientos que está haciendo Corea del Norte constantemente advirtiendo de que Estados Unidos no sobrepase lo que es una línea roja que puede significar lo que es el estallido de una guerra cuyo desenlace puede llegar incluso a la Tercera Guerra Mundial. El futuro de la península coreana sigue ser el blanco de todas las discusiones en el mundo. Además, se indica en la nota difundida por el gobierno de Pyongyang que a partir de 10 de abril no tendrá ninguna responsabilidad el gobierno de Pyongyang por las misiones diplomáticas que se encuentran en este país. Y además hay que decir que muchos expertos prevén el posible ataque, el eventual ataque por parte de Corea del Norte sobre las bases militares estadounidenses y algunos otros objetivos de Corea del Sur para el 10 de abril. Sin embargo, al contrario, muchos expertos creen que la fecha de un eventual ataque sería el 15 de abril, el día que coincide con el cumpleaños del fundador de este país asiático. Y hay que decir que el pasado abril del año 2012, Corea del Norte, en el marco de esta fecha, ya lanzó una prueba de su misil balístico. Hay que decir que los medios chinos están señalando que no se trata de la cuestión si va a iniciar una guerra por parte de Corea del Norte, sino más bien se trata
trata de sus fechas de su inicio. Desde ya hace 4 días Corea del Norte mantiene la prohibición de la entrada de los trabajadores y los gerentes surcoreanos en el centro industrial de Kaetong, que se encuentra en el territorio norcoreano. Hay que decir que esta decisión implica la prohibición solo de la entrada y salir los trabajadores pueden libremente. Así se prevé el abandono de 100 personas más. Y además hay que decir que este centro industrial de industria ligera en Corea del Norte es el único punto de cooperación entre el gobierno de Corea del Sur y Corea del Norte. Pyongyang poseería 8 ojivas nucleares cuyo enorme tamaño impediría de momento colocarlas en misiles. Esta información ha sido divulgada por la cadena británica Sky News. El periodista independiente Fernando Casares opina que las maniobras norcoreanas con misiles buscan convencer a Estados Unidos a iniciar un diálogo y cesar con el bloqueo. Estas ojivas no pueden ser transportadas por misiles porque pesan muchísimo, son muy grandes. Y de alguna manera también basado en los antecedentes que tiene Corea del Norte en cuanto a la prueba de misilística en todos estos años. En estos últimos 30 años Corea del Norte viene probando misiles de corto, mediano y largo alcance con éxitos muy relativos. Pero recién en diciembre pasado tuvieron un éxito rotundo con el misil UNA-3 que colocó en órbita un satélite. Estamos hablando de un alcance de entre 6.000 y 9.000 kilómetros. Esto provocó una alerta en Estados Unidos porque 9.000 kilómetros, estamos hablando de un misil que puede llegar a territorio continental estadounidense. Por lo tanto, a partir de ahí empieza un proceso de tensión, de ida y vuelta entre Corea del Norte y Estados Unidos. Lo que hay que dejar claro es que Corea del Norte es un país fuertemente militarizado, pero en una posición defensiva. Todos estos anuncios y declaraciones de Corea del Norte son básicamente anuncios disuasivos para que Estados Unidos se siente a la mesa de negociaciones nuevamente, levante los bloqueos y las sanciones comerciales y por supuesto deje de accionar las maniobras conjuntas con Corea del Sur. Avanzamos ya a otros temas, otros contenidos destacados de la actualidad internacional que verán más tarde aquí en RT. Nuestra primera mirada está ahora mismo en Irán. Porque este país y el sexteto de mediadores sobre el programa nuclear de la República Islámica no llegan a ningún acuerdo en Kazajistán tras 2 días de negociaciones. La alta representante de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, dice que las posturas entre ambas partes son muy diferentes. Portugal acusa al Tribunal Constitucional de crear inestabilidad financiera en su país. Esta respuesta llega tras la decisión de este órgano judicial de declarar ilegales algunas medidas de ajuste previstas en los presupuestos del 2013. Enseguida se lo contamos con todo tipo de detalle. Al menos 15 personas han muerto, entre ellas hay varios menores de edad, tras un ataque en la ciudad siria de Alepo. De ello informa el opositor Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. La entidad no descarta que el número de fallecidos pueda ascender, ya que hay muchos heridos en estado crítico. Los rebeldes acusan a las fuerzas gubernamentales de realizar este ataque. Esta localidad ha sido epicentro de muchos atentados. Sobre uno de ellos ocurrido en marzo y en el que se habrían usado armas químicas. Rusia afirma que la actividad de la Secretaría de la ONU impide la investigación sobre el supuesto empleo de este tipo de armamentos en Siria. Según la Cancillería rusa, esta posición del organismo, bajo la presión de algunos países, se iguala a la indagación del caso de existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Francisco White nos ofrece ahora mismo más datos, más información sobre esta y otras declaraciones de Moscú en cuanto al país árabe.
Rusia alerta que varios países occidentales están saboteando y están impidiendo la investigación que se está realizando y está llevando a cabo Naciones Unidas acerca del posible uso de armas químicas en un incidente que se dio en Alepo el 19 de marzo. Todo comenzó esta investigación 2 días después, cuando el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, decidió comenzar a averiguar qué había pasado, porque habían muerto 25 personas y más de 100 personas también acabaron heridas graves. Tanto la oposición, los rebeldes, como el gobierno sirio se acusaron mutuamente de haber utilizado estas armas químicas. En concreto, las autoridades sirias habían puesto en conocimiento de manera formal ante Naciones Unidas que querían que llegaran al país una comisión independiente para conocer lo que había ocurrido. Solo semanas después, Rusia dice que el secretariado de Naciones Unidas está siendo incoherente por presiones de países occidentales, y esto viene precisamente porque el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, está diciendo que quiere investigar todos los casos de armas químicas, mientras que Rusia dice que hay que investigar en concreto ese hecho, el del 19 de marzo, porque si se pone a investigar todos los casos, quedaría evidentemente estancado este hecho. Para algunos expertos, esta situación implica y ve a las claras cómo está Naciones Unidas, la falta de democracia que existe en esta organización internacional. La ONU pues no puede, o sea, tiene que seguir siendo un lacayo de los mandatos de Estados Unidos y los demás países de Occidente. Pues en Irak, efectivamente, la ONU sabía perfectamente que no había allí. Lo que dijo fue una información de los servicios secretos alemanes, de la BND, la que dio las coordenadas exactas falsas, lógicamente, de Irak, donde estaban las supuestas armas químicas, que luego se ha demostrado que no existían. El presidente Vladimir Putin ha puesto énfasis en que en estos momentos lo que se tiene que hacer es parar las operaciones militares y también parar el suministro de armamento por ambas partes. Ha querido recalcar que en estos momentos la situación no es sacar a Bashar al-Assad del poder, porque luego vienen unas consecuencias que se ha visto en otros países, como en Libia se ha referido, tenían unas consecuencias muy graves para el país. En ese sentido también se ha manifestado el presidente sirio Bashar al-Assad en una entrevista a un canal turco, en el que dice que la desintegración de Siria generaría un efecto dominó en Oriente Medio y crearía una ola de inestabilidad durante muchos años. Independientemente de estos comentarios, lo que pasa en el país es que siguen aumentando los muertos. Se sabe a través de la oposición que han muerto civiles en un bombardeo aéreo realizado por el ejército sirio cerca de Alepo, y además se sabe que ha muerto un civil en Damasco. Sin alcanzar nuevamente un acuerdo. Así termina en Kazajistán otra ronda de 2 días de negociaciones entre Irán y el sexteto de mediadores sobre el programa nuclear de esa República Islámica. La alta representante de la política exterior de la Unión Europea ha sostenido que las posturas entre ambas partes se mantienen, dice, muy diferentes, muy distantes. No obstante, Catherine Ashton destacó que las largas e intensas conversaciones permiten seguir colaborando para alcanzar una solución. A esta opinión se ha sumado el vicecanciller ruso, argumentando que pese a no lograr un resultado decisivo, las partes se enfocaron en cuestiones clave. Por su parte, el jefe de la delegación iraní sostuvo que el sexteto debe cambiar el tono de su retórica hacia su país y exigió que se reconozca su derecho a enriquecer uranio. Seguimos insistiendo en que tenemos el derecho a enriquecer uranio como Estado miembro del Tratado de No Proliferación. Seguimos pensando que es nuestro derecho, y esto es únicamente con intenciones pacíficas. El enriquecimiento de uranio al 20% es necesario para casi 1 millón de pacientes iraníes que necesitan desesperadamente isótopos médicos. Vamos con más cosas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos va a adquirir una base de datos masiva para obtener información de ciudadanos norteamericanos. Es uno de los temas que ya están trabajando nuestros compañeros de la página web. Ustedes ya la conocen muy bien, es actualidad.rt.com. Vamos ya con el primer tema. Nuestros colegas están titulando ahora mismo: Estados Unidos creará una base de datos masiva para saber
quién conoce a quién. El sistema podrá encontrar algunos puntos de conexión entre dos o más personas y de esta manera podrá saber quién conoce a quién. Cómo justifican las autoridades esta adquisición, pues ya pueden conocer más detalles a través de nuestra página web. Otro de los temas que estamos trabajando esta noche precisamente es este que estamos viendo ahora mismo. El titular es: increíbles fotos panorámicas de Marte en 4.000 millones de píxeles. Ahora mismo ustedes ya pueden hacer clic a través de nuestra pantalla y, como les digo, podrán visitar Marte y seguramente por primera vez en la historia, ¿verdad? Porque son las fotos que ha tomado el Curiosity. Además, ustedes lo que pueden hacer pues es ir navegando y conocer pues cómo es Marte, porque seguramente será una aventura inolvidable. Seguramente nunca lo han hecho antes, ¿verdad? Pues actualidad.rt.com. Venga, vamos con más asuntos del día.